Bracho. Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días, compañeras, mujeres luchadoras y guerreras de Venezuela. Quiero comenzar saludando a nuestra oradora de orden el día de hoy, la profesora Adicea Castillo. Por favor, un fuerte aplauso para ella. A María Alejandra Martí, su hija y protagonista de la famosa e histórica novela Por estas calles. A Indira Urbaneja del Movimiento Venezuela, del chavismo disidente. Al Frente Nacional de Mujeres, quienes han luchado por el tema paritario y alternancia, por los derechos políticos de la mujer venezolana. Bienvenidas. Al Observatorio Venezolano de Mujeres, a Cauce, Voces Vitales, Mujeres Aliadas, a la Red Naranja, a las concejalas y diputadas del Consejo Legislativo de Miranda y a las concejalas del municipio Sucre, a nuestra compañera Rosiris Toro, una guerrera, a nuestras compañeras concejalas del municipio Libertador, un gran abrazo, a las estudiantes de la Universidad Monte Ávila, a las mujeres periodistas por superar las barreras de comunicación y visibilizarnos ante el mundo y ante Venezuela. Y a las mujeres de todos los gremios, bienvenidas el día de hoy a su casa. Las diputadas de la Asamblea Nacional y los diputados les damos la bienvenida a todos. Unas breves palabras de bienvenida. Siempre que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se colocan en una balanza y con justa razón los avances y lo que todavía falta por alcanzar en lo que a igualdad de género se refiere. El saldo lamentable sigue siendo negativo y el mundo sigue este rumbo. Si el mundo sigue este rumbo, podríamos estar hablando de una verdadera igualdad entre hombres y mujeres en el 2095. Nosotras hemos esperado mucho y no podemos seguir esperando. En esta Asamblea Nacional tenemos el reto de dejar sentadas las bases para que se comprenda que no es posible superar la terrible crisis humanitaria que hoy sufrimos y tampoco alcanzar el desarrollo sostenible si no colocamos a las mujeres como protagonistas de este proceso. Acciones a pequeña y a gran escala harán la diferencia. Y hay una mujer que ha destacado, comprometida en esta causa desde hace mucho tiempo. Es doctora, economista, profesora de la Universidad Central de Venezuela, con más de 30 publicaciones y más de 30 colaboraciones científicas y tecnológicas, con más de 10 distinciones y promotora fundamental del Centro de Estudios de la Mujer. Es fundadora del Frente Nacional de Mujeres, autora de la lucha paritaria y alterna por la participación política de la mujer. Nos referimos a Adicea Castillo, que nos honra con su presencia y nos compromete aún más a la conquista de la igualdad de todos los espacios. Bienvenida, profesora Adicea. Bienvenida a su casa. Nos preparamos, pues, para escuchar las palabras de la profesora Adicea Castillo. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Nora Bracho. Invitamos a la profesora Adicea Castillo
a que haga uso de la tribuna de oradores y le damos la bienvenida a esta sesión ordinaria y solicitamos que las diputadas Adriana Elía, Dinora Hernández y Mela Paredes acompañen a nuestra invitada durante su intervención. Muy buenos días para todas y todos, compañeros de esta asamblea, periodistas, amigas, por supuesto, de las organizaciones de mujeres, compañeras de mi lucha permanente. Como ya lo señalaba, Frente Nacional de Mujeres, Aliadas en Cadena, Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, Voces Vitales Venezuela y muchas otras, CEPAS y muchas de las otras que afortunadamente estamos dando un ejemplo de unidad y de trabajo conjunto para garantizar que las mujeres venezolanas al fin mejoremos nuestra condición y nuestra posición tal como lo merecemos. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de esta ilustre Asamblea Nacional, especialmente a su presidente, el doctor Omar Barbosa, y demás miembros de la directiva, por haberme elegido como oradora de orden en la presente sesión, que conmemora el 108 aniversario de la escogencia del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer a nivel mundial, desde la propuesta el 8 de marzo de 1910 en Dinamarca por Clara Zetkin del Sindicato Internacional de Obreras de la Confección en la segunda Conferencia Mundial de Mujeres Socialistas y además del 74 aniversario de la misma, de la igual decisión en Venezuela, el 8 de marzo de 1944 por el Parlamento de la época. En ambos casos, el objetivo planteado fue celebrar anualmente un día de acción internacional por los derechos de paz y el progreso social de todas las mujeres, exigiendo el derecho al voto, el de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Además, esta fecha conmemora en general las luchas de las mujeres desde la Revolución Francesa, es decir, desde la modernidad, y especialmente
las luchas de las trabajadoras estadounidenses de la industria textil. No fue casual que Clara Zetkin, que pertenecía a esos sindicatos, hiciera la propuesta. Y por la propuesta de mujeres obreras en la industria textil de los Estados Unidos, que ocuparon una fábrica en Nueva York en 1908 y pidieron que la jornada de trabajo diaria fuera de 10 horas en lugar de las 16 horas diarias, y como respuesta, los dueños de la fábrica incendiaron el edificio con ellas adentro, quemándolas vivas, a 129 mujeres a quienes hoy rendimos homenaje. El siglo XX fue sin duda testigo de las luchas llevadas a cabo por las mujeres para el reconocimiento de sus derechos, para el logro de la igualdad plena entre hombres y mujeres en el mundo. Una verdadera revolución para eliminar muchas de las discriminaciones motivadas por las diferencias políticas de clase, etnia, raza, sexo y más recientemente por las escogencias de la opción sexual. Avances muy importantes se han logrado, pero falta aún un camino que recorrer, muy largo a pesar de ello, y de los avances en los estudios científicos que han demostrado que las discriminaciones de cualquier tipo no son por razones naturales como se pensaba antiguamente. Las mujeres eran muy inferiores, los negros también, etcétera, etcétera. Que la diferencia no tiene por qué ser penalizada en ninguna forma y las sociedades deben regirse por los derechos humanos que deben ser para todas y todos. Cumple también el objetivo de hacer conocer las luchas desarrolladas por las mujeres feministas. Equivale a decir por todas aquellas que han contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida y con el mejoramiento de las posiciones de las mujeres del mundo desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Y además, por la evolución de los derechos humanos, especialmente los de la primera generación, que fueron los relativos a los aspectos políticos y civiles de los hombres y los ciudadanos. Hemos avanzado mucho, pero las diferencias en la mayoría de estos congresos y de estas asambleas nacionales, etcétera, demuestra que todavía estamos lejos de lograr la paridad. Apenas, ¿verdad?, en este caso no pasamos de 23% en la representación femenina en Venezuela. Se ha avanzado, éramos mucho menos antes, pero lamentablemente aún estamos lejos de la paridad. Entonces, su evolución, ¿verdad?, es la lucha que hemos dado, también ha contribuido desde el siglo XVIII hasta el presente y, sin embargo, las mujeres venimos a usufructuar, a disfrutar de esos derechos apenas recientemente, después de la mitad del siglo XX. Bueno. Hay un cambio importante con la declaración en 1948 de la Declaración de los Derechos Humanos. Ese cambio no fue casual. La señora Roosevelt hizo todo el intento porque seguían repitiéndose, como había sido hasta el momento, que todas las declaraciones de derechos eran referidas a los hombres y los ciudadanos. Solo ellos lo eran. Entonces, esta declaración humana de los derechos humanos del 48 en las Naciones Unidas, que recién se instalaba, se sustentan en un postulado esencial. Todas las personas son iguales en derechos por su sola condición de tales, aportando una nueva visión entre la igualdad entre los seres humanos al considerar su diversidad y su diferencia. Existen antecedentes que siempre se denominaron así declaraciones de derechos de los hombres y los ciudadanos.
Eso lo vimos el 4 de julio de 1776, cuando se firma la Declaración de la Independencia de la Revolución Norteamericana, que consagra que todos los hombres han sido creados iguales. La misma esposa de Abigail Adams, esposa de John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, le pidió en carta del 31 de marzo de 1776 que al redactar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se tuviera en cuenta las mujeres. Decía textualmente: en el nuevo código de leyes que tendrás que elaborar, te ruego te acuerdes de las damas y seas más generoso y mejor dispuesto hacia ellas que tus antecesores. Acuérdate, todos los hombres serían tiranos si los dejáramos. Si no se presta un esmerado cuidado y atención a las señoras, estamos decididas a fomentar una rebelión y no reconoceremos ninguna ley en la que no tengamos ni voz ni representación. El 26 de agosto de 1789 se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano durante la Revolución Francesa. Allí se reconoce que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos y las distinciones sociales no pueden estar fundadas sino en la utilidad común. ¿Qué pasaba mientras con las mujeres? Los orígenes del feminismo como movimiento colectivo de mujeres lo encontramos en los inicios de la Revolución Francesa. Los cuadernos de quejas de 1788 ya recogían planteamientos femeninos y también en la Carta del Pueblo de Olimpia de Gouges. En 1789 se publica un documento anónimo llamado Petición de las Mujeres del Tercer Estado al Rey, que exige el derecho a educarse y emplear a las mujeres para evitar la prostitución y educar mejor a sus hijos. Olimpia de Gouges, de 1748 a 1793, reclamó la inclusión de las mujeres en la Declaración Francesa y formuló la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, 1791. Derechos que, según ella, lograrían cuando las mujeres conocieran su deplorable situación y alcanzaran la igualdad entre los sexos. Se ha tardado bastante la cosa. Por eso murió decapitada por orden de sus propios copartidarios de la Revolución Francesa. En su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, Olympe de Gouges señala que, entre otras cosas, el fin de toda asociación política, óiganme los partidos, es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y el hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad, en todos estamos listos, y sobre todo la resistencia a la opresión. La libre comunicación, seguía diciendo Olimpia de Gouges, de los pensamientos y de las opiniones, un aval para los señores periodistas y las señoras periodistas, es uno de los derechos más preciados de la mujer, porque esta libertad asegura la legitimidad de los padres en relación a sus hijos. En ese mismo periodo, una gran escritora inglesa, Mary Wollstonecraft, una de las iniciadoras también del movimiento feminista a nivel mundial, escribe La Vindicación de los Derechos del Hombre en 1791 y La Vindicación de los Derechos de la Mujer en el 1792. Obra en la cual condena la educación que se da a las mujeres porque las hacía, señala, más artificiales y débiles de carácter,
de lo que de otra forma podrían haber sido, cierro comillas, y porque deformaba sus valores con, abro comillas, nociones equivocadas de la excelencia femenina. Las primeras feministas pensaban que una misma educación para hombres y mujeres daría lugar a la igualdad entre ambos sexos, pero Mary Wollstonecraft va más allá, pidiendo que las leyes del Estado se usaran para terminar con las tradiciones de subordinación femenina y fuera el Estado, quien garantizara un sistema nacional de enseñanza primaria gratuita, universal para ambos sexos. Reta al gobierno revolucionario francés a que instaure una educación igualitaria que permitiría a las mujeres llevar vidas más útiles y gratificantes. Las mujeres con otra educación, en su opinión, podían haber practicado la medicina, ahorita haría mucha falta, ¿verdad? Y lo están haciendo aquí. Llevado a una granja, nos va a hacer falta de ahora en adelante porque la agricultura está destruida. Dirigido a una tienda, están todas en la calle, todas acabadas en el caso venezolano. Y serían independientes y vivirían de su propio trabajo. Como se ve, hasta ese momento no hubo cambios en el llamado sistema patriarcal imperante desde siglos antes, que en opinión de Victoria Sao, cito, es una toma de poder histórico por parte de los hombres sobre las mujeres, cuyo agente ocasional fue de orden biológico, si bien elevado a la categoría política y económica. Dicha toma de poder pasa forzosamente por el sometimiento de las mujeres a la maternidad, la represión de la sexualidad femenina y la apropiación de la fuerza de trabajo total del grupo dominado, del cual su primero, pero no único producto, son los hijos. Cierra la cita. Entre los muchos efectos del patriarcado, uno que se mantiene vivo hasta el presente es el relativo al trabajo, al bajo reconocimiento de la participación política de las mujeres. Todas nosotras lo hemos vivido. Y a su ascenso, por consiguiente, muy limitado, tanto en los espacios de los poderes políticos como en los económicos del mundo entero. Tal como lo señala muy bien Gabriela Castellano, cito, durante mucho tiempo la política y la mujer fueron consideradas la antítesis la una de la otra. Mujer, calla sobre la política, le dijo Napoleón a Madame de Staël, parodiando la célebre prohibición de San Pablo a las mujeres. Mujer, calla en la iglesia. Nietzsche, por su parte, irritado por lo que para él era la cháchara femenina, yo me pregunto, de Lu Andrea Salomé, por ejemplo, cierro la pregunta, en torno a la cuestión de la mujer, nos conminó también a callar sobre este tema. En definitiva, las tres prohibiciones convergen, pues se basan en una gran convicción. Las mujeres no debemos hablar sino en privado y sobre asuntos domésticos, a fin de que los hombres puedan sonreír indulgentes ante nuestra locuacidad o declararse abrumados por ella. En aquel mundo donde vivía San Pablo y donde aún habitó Nietzsche, la provincia de la mujer eran los hijos, la cocina y la iglesia, donde las mujeres podíamos rezar o llorar, pero no alzar la voz. En 1945 se aprueba la creación de la ONU en San Francisco, Estados Unidos, y los países firmantes resuelven reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, de la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. Repito, porque es muy importante que el lenguaje no es inocente.
Roosevelt defendió el cambio del nombre en la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano a Derechos Humanos y se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, como forma de develar la construcción masculina del sujeto universal, en la cual el lenguaje no es inocente. Los derechos humanos nacen para regular las relaciones de poder entre personas, sociedades y estados. No son otorgados, sino ganados por las luchas sociales desde diferentes formas de pensamiento e intereses. Conjunto de principios y reglas a las que están sometidas las relaciones humanas. Un derecho nos da la posibilidad de exigir todo aquello que la ley o la autoridad establezca a nuestro favor. Son un conjunto de preceptos y normas de carácter ético, político, social y jurídico inherentes a la condición humana. A partir de allá, se obtienen una serie de avances en materia de derechos humanos que se amplían en otras áreas distintas a los derechos civiles y políticos, que son inicialmente los aprobados, tales como la de los derechos económicos, sociales y culturales, DESC en el lenguaje, los ambientales, DESCA, los sexuales y reproductivos, etc. En especial, la de los derechos humanos de las mujeres, que han ocupado parte de las agendas de una serie de eventos muy importantes que señalamos a continuación. Esto es un poco largo, pero nos interesa hacerlo para que vean, porque en todos estos eventos internacionales, el Estado venezolano, este Congreso, ahora Asamblea Nacional, y muchos de los organismos oficiales del país han estado presentes y han adquirido compromisos. Gracias. La Organización de Naciones Unidas realiza desde 1975 hasta hace muy recientemente el Beijing más 20, hicimos y participamos muchas de nosotros en ella una serie de conferencias de Naciones Unidas para la mujer. Con la primera conferencia en el 75 en México, además, se garantiza y se determina la duración de 10 años, un decenio, para la mujer en el desarrollo. Ya allí la participación de las mujeres pasa a ser importante para el desarrollo económico de los pueblos, porque lo recogen así además estas experiencias. En 1979, además, se aprueba la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que es nuestra segunda Biblia, diría yo, a la cual en 1992 se le agrega el área de la violencia de la mujer por la Recomendación General 19 de Naciones Unidas. En la tercera conferencia de la mujer realizada en Nairobi, Kenia, para la igualdad, el desarrollo y la paz, se trata y se aprueban lo que se llamaron las estrategias de Nairobi para el desarrollo, para la igualdad, el desarrollo y la paz hasta 2015. En Viena, esto es muy importante porque parece mentira, pero es absoluta realidad. En 1993, en la Conferencia de la ONU sobre Derechos Humanos, por primera vez se consagran los derechos de las mujeres como derechos humanos. En ella pesaron las denuncias, horrendas denuncias, hechas en esa conferencia por las mujeres que estaban en ese momento sufriendo la guerra de Bosnia-Herzegovina y varias guerritas, como acostumbra este mundo realizar en diversos espacios, y donde las mujeres somos pasto de la violencia militar de todo tipo, y es una de las cosas que está recogida como uno de los derechos a considerar. En 1994, la OEA aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,
Convención de Belén do Pará, que el Congreso de la República aprueba como ley venezolana el 16 de enero de 1995. En 1995 se celebra una de las principales conferencias sobre el tema de la mujer, que aprueba la Plataforma de Acción Mundial, la PAM de mujeres, en Beijing, China. Más de 40.000 mujeres nos reunimos en China para elaborar con todas las delegaciones oficiales esa plataforma de acción mundial. Y además, en el año 2000, y más recientemente ha habido varias, la Conferencia del Desarrollo Social tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio, traza los Objetivos de Desarrollo del Milenio hasta el 2015, entre los cuales el combate a la pobreza femenina mayor, que ya se había destacado como primer freno a la incorporación de las mujeres en la conferencia de Beijing en 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Uno de los grandes avances para los temas en materia de derechos humanos de las mujeres fue la aprobación en 1979 de la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, que señala en su artículo 1 a los efectos de la presente convención. La expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera, y que especifica sobre el tema que creo que hoy estamos por eso insistiendo, porque aquí tiene mucho sentido, el tema de las mujeres en el área política. Artículo 7. Los estados parte, eso está firmado por el de aquí, todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política, tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación en la vida política y pública del país, y en particular garantizando en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a 1. Votar en todas las elecciones y referéndum públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas. Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. Y tercero, participar en organizaciones públicas, organizaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país. Todos estos elementos han favorecido una serie de avances en la condición y posición de las mujeres en Venezuela y en el resto del mundo. ¿Cuáles son los efectos de la participación de las mujeres en la vida política venezolana? Las mujeres venezolanas combatieron al lado de los estudiantes durante las revueltas estudiantiles del año 28 contra la tiranía de Juan Vicente Gómez. Es muy recientemente que las estudiosas de estos temas hemos podido sacarlas del absoluto anonimato, porque la única que se recordaba era Beatriz I. Y todas ellas, además, y las que vinieron luego, se incorporaron en los partidos políticos modernos que nacen en el país a partir de 1930, Partido Comunista de Venezuela, iniciando esa década, la Organización de Revolucionarios de Venezuela, ORVE, en 1936,
que se convierte en Acción Democrática en 1941, COPEI en 1946. También lucharon en una serie de organizaciones de mujeres que contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de ellas y del pueblo en general, desde entonces hasta ahora. Entre esos avances podemos señalar: 1. La atención a las víctimas de la violación y violencia sexual de las muchachas campesinas que venían a trabajar como servicios a Venezuela. De allí se refuerza eso de que hubiera por mucho tiempo más hijos naturales que legítimos en este país. Entre esos avances, además, agregamos en el 43 el derecho al voto limitado a las mujeres alfabetizadas en las elecciones municipales, derecho al voto universal y secreto en la Asamblea Constituyente de 1946. Entramos las mujeres y los analfabetos. 2 congresos venezolanos de la mujer en 1975 y en 1991. La reforma del Código Civil, dirigido por nuestra querida expresidenta de la Comisión Bicameral para los Derechos de este Congreso, la doctora Mercedes Pulido de Briceño. Es interesante señalar que esta lucha da un producto, culmina allí después de 40 años. Después de 40 años. Este planteamiento, esta lucha se inició desde la propuesta de la reforma del Código Civil en 1942. Apoyada inicialmente por los parlamentarios de la época, Andrés Eloy Blanco y Jovito Villalba. 40 años en la agenda de lucha de las venezolanas, impulsadas por una gran combatiente de la lucha de las mujeres, Panchita Sublet Saluso, y por otras grandes luchadoras desde los años 30. Es aprobación además de la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer como ley venezolana por el Congreso Nacional en 1983. Allí también tuvieron gran papel las compañeras de la Comisión Bicameral. La Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, aquí está nuestra amiga que crea el INAMujer. Lilian Arbelo, gran luchadora de este Congreso por la causa de la mujer. Presidenta para esa época de la Comisión Bicameral de los Derechos de la Mujer, de la cual también formaban parte el hijo Jueda y otras de las compañeras que están aquí. Bueno, se aprueba además una ley orgánica del trabajo donde por primera vez se incluye el título 6º que trata la protección de la maternidad, ya que la maternidad, ¿verdad? Las mujeres no solo parimos, sino que con eso reproducimos a la sociedad. El otro elemento, ¿ven? Una ley, la ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer que creó el INAMujer. Ese organismo que hoy hemos venido a menos fue creado desde el 93, aunque no se instrumentó hasta la llegada del señor Chávez al poder, por razones que a veces ustedes como diputados y diputadas a veces exageran, ¿verdad? Me acuerdo que fue que en la propuesta de ley llevada a cabo por la Comisión Bicameral se introdujeron una hiperdemocratización que el doctor Caldera no aceptó como abogado fundamental de la enseñanza en Venezuela, no aceptó porque se nombraba de la propia comisión a las autoridades del Instituto Nacional de la Mujer, cuya deber era el del presidente nombrarlas y no ninguna comisión de otro tipo.
Luego, ¿verdad? Hay otra serie de avances, en algunos importantes y sobre todo de protección a la maternidad y a la familia. Y se nota además una mayor presencia de mujeres en cargos de alto nivel y en temas de mujeres y género en la agenda pública, con más precisión. A pesar de esos avances, es indudable que falta mucho camino por recorrer. Según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, los obstáculos principales que enfrentan las mujeres de las Américas en su participación política son: 1. Los prejuicios y estereotipos de género y formas de discriminación presentes en las sociedades americanas que les impiden el acceso a los puestos de poder, que les restringen la posibilidad de opciones de incursionar en el ámbito político y el desempeño exitoso de sus cargos. Segundo, las desventajas socioeconómicas, como el acceso limitado de las mujeres al financiamiento de las campañas, y en la contienda a cargos políticos. Tercero, el desconocimiento de las mujeres en sus derechos políticos, aún en los establecidos como ley, especialmente en áreas rurales y marginadas. Cuarto, las distintas formas de violencia que anulan e impiden el ejercicio de todos los derechos humanos por parte de las mujeres, incluyendo su derecho a incursionar en la vida política y a ejercer su derecho al voto. Desafíos, apremiantes en la instrumentación de medidas especiales de carácter temporal a nivel nacional y hemisférico. Obstáculos que impiden a las mujeres el acceder a ser votadas en las urnas. Desafíos para promover una mayor participación de las mujeres al interior de los partidos políticos. Y, por último, la situación particularmente grave de los sectores indígenas y afrodescendientes. Según ese mismo organismo, se propone tomar una serie de acciones para eliminarlo. 1, adoptar sobre las medidas necesarias, incluidas las reformas legislativas y las asignaciones presupuestarias, esto es muy importante, para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política, con el fin de alcanzar la paridad en todos los ámbitos y niveles de gobierno. 2, cambiar la cultura política de los partidos para lograr una distribución más equitativa del poder, lo que requiere ¿verdad?, los cargos públicos y de representación política, cambiar la cultura política de los partidos para lograr una distribución más equitativa del poder, que requiere sensibilizar a las dirigencias políticas e invertir en los liderazgos femeninos, en la formación de los liderazgos femeninos. Tercero, institucional canales de participación en donde las mujeres puedan contribuir de manera sustantiva en el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas y programas a favor de la igualdad de género en los distintos ámbitos de gobierno e instancias del poder público. Cuarto, que el gobierno adopte medidas públicas para redefinir las concepciones tradicionales sobre el rol de las mujeres en la sociedad y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impidan su acceso pleno a los cargos públicos y a las instancias de decisión. Por ejemplo, la mujer solo es buena para los oficios domésticos y la maternidad. Quinto, crear leyes y políticas públicas especiales dirigidas a mujeres indígenas y afrodescendientes que tomen en cuenta sus necesidades y obstáculos para ingresar en la vida política. Y muchos más desafíos. Uno de ellos
hemos empezado nosotras como venezolanas a enfrentarlo. Hemos hecho una lucha, como saben las compañeras, por el ejercicio y el logro de la paridad política en Venezuela. Logramos que incluso ese Consejo Nacional Electoral, que no queremos ni nombrar, ¿verdad?, decidiera en favor de una disposición para que se garantizara la representación. Desgraciadamente, en esta asamblea, no esta, sino la anterior, la propia señora Cilia Flores eliminó una conquista esencial que habíamos logrado en el 96, que era la de garantizar la paridad política. La cuota en ese momento era de 30%. Para eso se dio una gran batalla en este mismo salón. Y luego, de un plumazo, desgraciadamente, una misma mujer dirigente de este país acabó con esa conquista y volvimos a retroceder. Por eso iniciamos la lucha, entonces ya no por el 30%, sino una lucha de no menos de 40%, no más de 80% para ninguno de los sectores, hombres y mujeres. Bueno, hay mucha más información, como van a tener después el discurso. No quiero alargar mucho más esta intervención y todavía me quedan dos elementos que creo que son importantes a resolver. Hay información sobre el problema del empoderamiento de las mujeres, que sigue siendo una débil en el caso nuestro. Y además fue la estrategia del empoderamiento, sale desde la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer como un tema, y se empieza a realizar estudios y organizarse para garantizar ese elemento. Quería dos otras cosas, quiero ya por aquí frenar el problema en relación estrictamente a las mujeres, para tocar dos temas muy importantes y muy brevemente. El primero es el tema estrictamente la necesidad que tiene Venezuela de una discusión profunda sobre la democracia en nuestro país. En general, sobre la democracia, utilizando, ¿verdad?, todos los aportes que el pensamiento universal ha generado para eso, para garantizar, ¿verdad?, que la democracia, como decía Aristóteles, reconozca, ¿verdad?, que la virtud del hombre de bien y la virtud del ciudadano son idénticas. ¿Y en qué difieren? Hemos hecho ver que un Estado, el ciudadano y el hombre virtuoso no son más que uno, que en otros se separan y, en fin, que no todos son ciudadanos. En el caso venezolano tenemos una debilidad en materia del ejercicio ciudadano, no solo de las mujeres, también de la mayoría de los hombres. Y es bueno recoger esa discusión. Por eso a veces somos pasto, ¿verdad?, de demagogos y aventureros desde el ejercicio del poder en Venezuela. Entonces, la ciudadanía, dice Aristóteles, no es la virtud de obedecer, esta es la virtud del súbdito. Tampoco es la virtud de comandar, pues esta sería una virtud aristocrática. Tampoco es la suma de los dos. Es la virtud de comandar propia a aquel que sabe obedecer y lo debe hacer. Es la virtud de obedecer propia de quien sabe comandar y lo puede hacer. Esta definición es solidaria en la manera como en este contexto define Aristóteles la política. Una comunidad de iguales. Quería recoger también otra postura muy importante en esta discusión, que es la de Alain Touraine. Dice que su concepto de ciudadanía tiene gran importancia, pues se desarrolla en tiempos modernos.
Una idea muy antigua, como hemos visto, dice Turén, la idea de ciudadanía proclama la responsabilidad política de cada uno y defiende, por lo tanto, la organización voluntaria de la vida social contra las lógicas no políticas, a las que algunos pretenden naturales, del mercado, del interés nacional. Así definida, la ciudadanía ya no puede identificarse con la conciencia nacional de la que vimos que tiene efectos tanto negativos como positivos sobre el espíritu democrático. Turén reconoce en la democracia la capacidad de imponerle ciertos límites al Estado que permitan al sistema político ser el espacio de mediación con la sociedad civil, definiendo a la democracia de la siguiente manera. Cito, la democracia no significa poder del pueblo, expresión tan confusa que se la puede interpretar en todos los sentidos y hasta para legitimar regímenes autoritarios y represivos. Lo que significa es que la lógica que desciende del Estado hacia el sistema político y luego hacia la sociedad civil es sustituida por una lógica que va de abajo hacia arriba, de la sociedad civil al sistema político y de allí al Estado, lo que no implica que el Estado mantenga una cierta autonomía, al igual que el sistema político. Para Turén, el sistema político cumple con una función diferente a la del Estado y de la sociedad civil. Mientras el Estado defiende la unidad de la sociedad nacional frente a las amenazas y los problemas exteriores o interiores al mismo. Bueno, no voy a seguir en eso, después lo verán. Quería entonces proponer, ¿verdad?, que todas y todos en los espacios en que nos estemos moviendo, iniciemos con gran seriedad y gran dedicación una discusión hacia la democracia que queremos para Venezuela. Hay un llamado en ese sentido. Y ahora sí para terminar, porque no podía dejar la economía con la gravedad en la que vivimos, ¿verdad? Situación económica y social de la Venezuela de ahora. Con esta conversación con ustedes, como esta conversación se refiere a una fecha de lucha, no podemos dejar de comentar la grave y dramática situación económica y social que vive nuestro país y muy especialmente sus mujeres y niñas, niños y adolescentes. Todos los datos señalados por nuestros mejores economistas confirman este diagnóstico. En los últimos 3 años, de 2015 a 2017, se contrajo en Venezuela el ingreso per cápita en un 37% con respecto al 2012, o sea, en más de un 1/3%. Los niveles de inflación que solo tenemos por datos de esta asamblea, especialmente de José Guerra, compañero de la facultad, integrante de esta asamblea, y de otros profesores universitarios como García Larralde, presidente de la Asociación Nacional de Ciencias Económicas, Ronald Balsa, ahorita decano de la UCAP, y otros profesores, ¿verdad?, como Andrés Oliveros, Pedro Palma, etcétera, también de la academia, porque el INE y en general, ¿verdad?, los organismos que debieran hacerlo nos tienen vedado el acceso a las correspondientes estadísticas. No lo sabemos si es que no las hacen o que las hacen y las guardan por lo dramático de los resultados. Ahora, esta situación se agrava desde diciembre del 2017, cuando la tasa de inflación llegó al 80% en diciembre de ese año. Y en enero volvió a ser de 80%, lo que duplica. Recuérdense que la tasa inflacionaria, ¿verdad?, va
multiplicándose por 2 y por lo tanto hemos caído ya en una hiperinflación, ¿verdad? Una hiperinflación, ya que cada 2 meses se duplica la cifra y el proyectado en 12 meses, el acumulado, da 5 cifras, o sea, 20.000, 25.000, 36.000, etcétera. Como es conocido, la hiperinflación devora los salarios de todas y de todos, ¿verdad? Y además, por supuesto, más que todo de los que recibimos salarios fijos. Y disloca todos los costos de las empresas no financieras, tanto públicas como privadas. Entonces, con este proceso se genera este proceso lo generan básicamente 2 elementos que ustedes conocen todos. El control de cambio, generador de una gran corrupción y, por supuesto, ¿verdad? El control de precio. Bueno, tenía más que... Ya terminé, perdonen, pero... Esta realidad de hiperinflación deja datos que hacen llorar. Pobreza global de 87%, pobreza crítica de 60%, desnutrición infantil de 1.090.000 niños y niñas por igual de 0 a 9 años, lo que trae graves y perdurables consecuencias en 15,2% de la población infantil, lo que es ya una crisis humanitaria que se define a partir del 5%. O sea, ya somos 5,2% de este deterioro a ese nivel. Pérdida de peso de 11 kilogramos promedio para los niños, niñas y adolescentes. Muchos han muerto, etcétera. Como bien lo han señalado la UNICEF, Cáritas, la Fundación Bengoa, las universidades, UCB, UCAP y UCB en la ENCOVID 2017. Hacemos un llamado a toda Venezuela a luchar por un cambio del nefasto gobierno de Maduro. Como decía, ya es imposible aguantar más esta situación. Como decía Alexis de Tocqueville, es mucho más importante combatir la apatía que la anarquía y el despotismo, pues la apatía puede crear indiferentemente lo uno o lo otro. Gracias por su paciencia y su atención. Buenos días. Muchas gracias a la profesora Alicia Castillo por su magistral intervención que relata con gran propiedad la historia de la lucha de la mujer por la igualdad y la conquista de sus derechos. Ha sido un honor tenerla con nosotros en el día de hoy. Pero para tratar este tema tan importante, empezamos con la lista de oradoras que encabeza la diputada Adriana Delía. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores si así lo solicita. Ciudadano presidente y segundo vicepresidente de nuestra Asamblea Nacional, colegas diputados. En primer lugar, me siento orgullosa por el discurso, las palabras de nuestra maestra Dicea Castillo y por todas ustedes quienes nos acompañan hoy, que gracias a ustedes muchas podemos estar hoy aquí por sus luchas, por su trabajo de toda la vida. Tenemos que estar las mujeres agradecidas y conscientes
que las cosas no han pasado de gratis, que estamos hoy aquí gracias al trabajo de muchas mujeres durante muchísimos años. Así que mi primera palabra de agradecimiento, de apoyo, y que tenemos que seguir juntas adelante para lograr todos los cambios que queremos hacer en nuestro país. Estamos hoy conmemorando el Día de la Mujer, que desde la reunión de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas se estableció como el 8 de marzo. Y es un día para reflexionar y trabajar por la participación de la mujer y por la igualdad de los derechos de la mujer, no solamente en Venezuela, sino en el planeta Tierra. Pero tenemos que decir que hoy estamos viviendo en nuestro país el peor momento para todos los venezolanos y especialmente para las mujeres en nuestro país. Hemos retrocedido en absolutamente todos los índices e indicadores que tienen que ver con la participación de la mujer, con los derechos de la mujer en términos sociales, políticos, económicos, de su salud, en todos los indicadores. Hay una cantidad de compromisos internacionales que nuestra Dicea Castillo mencionaba, no solamente no se cumplen, sino que somos un país donde permanentemente se violan los derechos humanos de todos los venezolanos y especialmente de nuestras mujeres. Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 21, con su venia, ciudadano presidente, establece que no se permitirá discriminaciones fundamentadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellos que en general tengan por objeto menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona. Nada de eso se cumple hoy en nuestro país. No hablemos de en términos políticos, pero ni siquiera en los derechos más fundamentales que tienen que ver con la vida de nuestros venezolanos y de las mujeres en particular. Tenemos que decir hoy que la emergencia humanitaria que tenemos la podemos renombrar como un proceso de feminización de la pobreza. La pobreza hoy en Venezuela es más que todo femenina, o principalmente femenina, porque son las mujeres las que llevan la peor carga de la terrible situación económica que vivimos en nuestro país. Hoy, casi el 50% de los hogares en Venezuela tienen a su cabeza una mujer, y los hogares que tienen a la cabeza una mujer son las que están en peores condiciones de pobreza. Estamos hablando de 75% de pobreza crítica en hogares cuya cabeza es una mujer. Las mujeres son hoy el amortiguador del hambre. Las primeras que se quitan el plato de comida de la boca son las mujeres, las abuelas y las niñas. Y lo peor es que no tenemos indicadores oficiales concretos de esta situación. Hay una cantidad de estudios que han venido haciendo organizaciones no gubernamentales, que voy a mencionar luego, pero que son muy importantes, que alcemos la voz por nuestras mujeres. En relación a los derechos económicos, con la terrible caída del Producto Interno Bruto que hemos tenido en nuestro país, las primeras que han salido del mercado de trabajo son las mujeres. No hablemos ni siquiera de brecha salarial, sino que hoy nuestras mujeres no están trabajando y están al frente de las colas en el proceso de distribución de alimentos que las humilla, las condena, las somete al chantaje político, y son hoy nuestras mujeres las que están sufriendo la peor opresión en el proceso de distribución de alimentos. Adicionalmente, el tema tan terrible con la salud, en Venezuela no hay métodos anticonceptivos. Tenemos más de 90% de escasez en los métodos anticonceptivos. Eso ha traído como consecuencia un incremento en el embarazo precoz, en el embarazo adolescente, un incremento terrible en la mortalidad materna.
No hay registros oficiales que permitan tener una cifra apropiada. El acceso a los medicamentos, son nuestras mujeres quienes más hacen búsquedas por los medicamentos para sus familiares y no los consiguen, y para ellas mismas. Con respecto al cáncer de mama, no hay tratamientos de cáncer de mamas en nuestro país. Las mujeres tienen que esperar años para una operación y sabemos que el cáncer no espera. Esa es una terrible situación que también tenemos que denunciar hoy, que están viviendo nuestras mujeres en el país. Bueno, con la falta de métodos anticonceptivos, la extensión de las enfermedades de transmisión sexual la sufren terriblemente también nuestras mujeres y tampoco hay tratamiento. Estamos viviendo una terrible situación de violencia sexual, por ejemplo, y con muchísima desgracia en todo lo que son las mujeres indígenas, que son objetos de discriminación y violencia sexual por parte de mineros ilegales, actores armados, no estatales y miembros de las fuerzas militares en nuestro país. Debemos denunciar esta situación que están viviendo hoy nuestras mujeres indígenas en nuestro país. Y también la situación de prostitución forzada que muchas mujeres están siendo objeto en nuestras ciudades, porque hoy se exigen favores sexuales por un plato de comida, por un kilo de harina pan, por un puesto de trabajo. Eso no lo podemos permitir. Eso está sucediendo hoy en nuestro país. El tema de la migración, la situación que estamos viviendo, la desbandada que estamos viviendo en nuestro país, quienes peores están sufriendo la situación son nuestras mujeres que tienen que irse, muchas dejando a sus hijos y muchas están sufriendo la extorsión en las fronteras, todo el tema de la prostitución, la trata de mujeres, es un tema que hoy tenemos que abordar muy duro, lo están viviendo en nuestro país. Y a eso le sumamos, como decía nuestra DICEA, la opacidad de las cifras. No hay cifras oficiales de nada. Por eso es que hoy tenemos en nuestra asamblea la enorme responsabilidad de recuperar la información y poder denunciar y hacerle seguimiento a toda la situación tan terrible que estamos viviendo. Por eso proponemos un acuerdo en donde exijamos los derechos de las mujeres, que son las que están viviendo la peor consecuencia de la terrible crisis que tenemos en nuestro país. Hoy no es posible diseñar ninguna política pública que no tenga transversalmente el contenido de género, porque somos las mujeres en nuestro país quienes vamos a poder sacar adelante nuestro país en esta condición tan terrible, y lo vamos a hacer unidas y vamos a unir a nuestro país. Tenemos también en este acuerdo exigiendo que el corredor humanitario tenga también las consideraciones de las necesidades de nuestras mujeres, necesidades específicas que tienen que estar en todos los discursos públicos, y tenemos que ser parte de la administración de ese corredor humanitario en el momento que se abra, para que puedan llegar los recursos a las necesidades de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Tenemos que también solicitar a los países de la región y a los países que están dándole acogida a nuestra población que tengan en consideración la situación particular de nuestras mujeres y sus condiciones de vulnerabilidad. Es una voz que tenemos que alzar también en los países que hoy están recibiendo a los venezolanos que lamentablemente han tenido que partir de nuestro país. Nosotros desde la Asamblea Nacional nos comprometemos entonces a participar, a elevar la voz de las mujeres y además a enviar información a las embajadas, a los países que hacen vida activa en Venezuela, para que conozcan de primera mano la situación que viven hoy la mujer venezolana. Quiero culminar diciendo que agradecemos enormemente a organizaciones como CEPAS, ABESA, Mujeres en Línea, Freya, todas las organizaciones que hoy están levantando información para que pueda ser pública y conocida, y para que podamos tener
políticas públicas que permitan resolver la situación de nuestras mujeres. Hoy también hicimos la presentación de un informe, gracias a la Fundación Westminster para la Democracia, de un estudio que se hizo para tener un parlamento sensible al género. No tenemos que tomar conciencia todos los diputados y diputadas de la necesidad de incluir la perspectiva de género en cada una de nuestras acciones, porque es la posibilidad que nos va a dar para construir el país que queremos y que necesitamos. Finalmente les pido hoy a todas las mujeres que hagamos ese trabajo, porque así como somos las responsables de cuidar a nuestra familia, de cuidar a nuestra comunidad, de estar al frente de la lucha por la distribución de los alimentos, también tenemos que estar al frente de la construcción de la democracia que necesitamos, en esa discusión de democracia que requiere nuestro país para poderlo sacar adelante. Y termino diciendo, en palabras de nuestra maestra Evangelina García Prince, recordemos, mujer, que tu voz es tu poder. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Adriana Delía, quien ha consignado un proyecto de acuerdo por secretaría que será sometido a consideración una vez que termine los oradores en este punto. A continuación tiene la palabra la diputada Dinora Hernández. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Ciudadano presidente, colegas diputados, Frente Nacional de Mujeres, Frente Noble que lucha por la más noble de las causas, la causa de la mujer venezolana. Amigas Ela Ferri, Marianela Anzola, sé que ustedes están detrás de todo eso. Mi agradecimiento infinito. Maestra, eso es usted para acá, para nosotros, la maestra, la persona que muestra caminos. Decir mujer ante el mundo es decir amistad, familia, compromiso, entrega, solidaridad. Pero decir mujer en Venezuela es decir lucha, coraje, valentía y resistencia. Y es que hay que ser valiente. Hay que ser muy valiente para enfrentar y resistir ante la más cruel y despótica y cruenta batalla, la batalla del hambre y de la miseria a la que nos condena este sistema. Y es que vivimos en el país, como bien lo refería la diputada Adriana Delía, donde la tasa de embarazo adolescente es el más alto de la región, donde la tasa de mortalidad materna se incrementó un 130.7% según refiere la ENCOVI, donde 15.000 mujeres están en riesgo de parto por control prenatal inadecuado y 25 mujeres están sin control, sin acceso al control prenatal. Vivimos en un país donde no hay métodos anticonceptivos, escúchenme bien, pero tampoco hay toallas sanitarias. Vivimos en un país donde 20% de los alimentos que consumen las mujeres, solamente 12, o lo que consumen los ciudadanos venezolanos de los regulares, de esos solamente 12 consumen las mujeres porque ceden los de mayor valor nutricional para sus hijos, para sus esposos y para sus familiares hombres. Vivimos en el país donde de 100 caballeros, 112 damas viven en miseria y pobreza extrema. La segunda causa de muerte en este país es el feminicidio, pero también se le agrega un componente distinto, que es el trato cruel e inhumano quizá de los militares y funcionarios policiales cuando en protestas arremeten contra la humanidad de la mujer venezolana. Vivimos en un país donde 25 de las víctimas que participaron en las protestas del 2017, más de las 100 protestas que ocurrieron en ese entonces, fueron abusadas sexualmente y el 56% eran mujeres, según lo refiere ABESA.
en un medio tan aberrante como este, en una situación que traiciona y viola lo más amable de la humanidad y ese derecho de la mujer de estar al frente de situaciones de vanguardia cuando construye la sociedad, porque bien citaba la profesora Dicea, la reproduce y es capaz de montar, asumir el compromiso y montar sobre sus hombros el compromiso de la familia venezolana. En este sentido, la política de un gobierno nefasto como este ha sido bonos, programas clientelares y mecanismos de control como el denominado carné de la trampa, que no es más que un mecanismo de extorsión electoral para controlar a la mujer y a la familia venezolana mediante el hambre, porque este gobierno hizo del hambre su negocio. Nosotros estamos conscientes de que nada de esto ha servido, porque la mujer venezolana no se levanta ante las calles de Venezuela como la víctima, sino que con ese coraje, con ese valor y con esa gallardía asume el compromiso de luchar en las calles de Venezuela. Preocupados por la situación que atraviesa la familia venezolana y consciente del rol femenino que le da la mujer para sacar adelante, la fracción 16 de julio consignó ante la Comisión Permanente de Familia el proyecto de ley contra el hambre, comisión esta presidida por una mujer, la diputada Mariela Magallanes, y también como vicepresidenta la diputada Karin Salanova y miembro la diputada Melba Paredes, personas que gentilmente nos han recibido. Este proyecto de ley contra el hambre es una propuesta que trae la fracción 16 de julio, producto de un trabajo presentado en 2005, un trabajo de investigación realizado por prestigiadas organizaciones, CANIA, Fundación Polar, entre otras tantas, las universidades ilustres, Simón Bolívar, UCB, Católica Andrés Bello. Este es un proyecto que también estuvo al frente el profesor Marino González, personas conocedores de la situación y que ya advertían que para el 2005 sobre Venezuela se tejía un precedente que nos conduciría a esta actual situación, que es la situación de miseria y de hambruna en la que nos encontramos. En el 2000, el presidente fallecido Hugo Chávez gritó: salvemos al mundo, pero su política destruyó al país que representaba. Suscribió entonces en la cumbre del milenio el compromiso ciudadano de erradicar la pobreza para el 2015. Vean ustedes 2018 en qué lugar estamos. Cuando este proyecto estuvo al frente o fue consignado en 2005 en este Parlamento, no podía ser discutido, señores, y no podía porque sencillamente al frente del Parlamento estaba Nicolás Maduro, el artífice del hambre y el opresor de la mujer venezolana. Este proyecto contempla programas como atención a la mujer en edad fértil y reproductiva, atención a los niños menores de 3 años y también atención a niños en edad escolar comprendida entre 7 y 15 años. Este proyecto es, por tanto, para beneficiar a mujeres oficialistas, a mujeres venezolanas, a mujeres de la oposición, a cualquier mujer sin distingo de ideología política. No puedo dejar de pasar esta ocasión sin enviar un mensaje a esa mujer oficialista que confió en este gobierno, pero que hoy hace las colas del hambre para llevar alimentos a su hijo. A ti, mujer oficialista, te digo, esta es la lucha y este es el combate por el futuro de tus hijos. Rebélate y enfrenta a un gobierno que te somete a través de programas humillantes que no te garantizan la posibilidad de actuar en libertad para garantizarte un futuro. A las mujeres oficialistas en altos cargos burocráticos, especialmente a las mujeres del CNE que prestan sus baldas para que el cobarde de Miraflores se esconda debajo de ella. A ustedes también que refrendaron con su pluma la miseria que está viviendo la sociedad venezolana, hoy les pregunto, ¿es que es tan grande el favor o es que es tan miserable su corazón para arruinar el futuro de sus propios hijos? Finalmente, madre, esposa, hija,
y mujer presa política, porque no solo hay presos políticos, hay más de 20 mujeres presas políticas en Venezuela. A ustedes, mujeres que emigran, mujeres que buscan en otra patria los sueños que el verdugo en la nuestra les negó, para ustedes en nuestra lucha. A ustedes, mujeres amas de casa, estudiantes, científicas, profesoras, artistas, ustedes que juntos construimos la patria, mis colegas diputadas, mujeres políticas venezolanas, que en las calles más de una vez nos vimos en la protesta de 2017, llorando, sufriendo, pero solidariamente, independientemente del partido al que representábamos, abrazándonos y salvándonos de las bombas lacrimógenas. Nosotros también tenemos que rebelarnos para dar dentro de nuestros propios partidos políticos la lucha, porque si nosotros no creemos en nosotras, nadie más va a creer en nosotras. Finalmente, amigas del mundo, colegas parlamentarios, para ustedes también hay un agradecimiento infinito en virtud de que fueron los miembros, por lo menos en este caso particular, de la fracción 16 de julio, diputado Viallo Pilieri, diputado Luis Barragán, diputado Richard Blanco, diputado Mar González, Juan Pablo García, Juan Pablo, quienes nos acompañaron a presentar esta agenda legislativa. Y para los colegas parlamentarios, yo solamente me despido con una palabra: no es delante, o es una frase, mejor dicho, no es delante ni es detrás, es al lado de ustedes, hombres valientes de Venezuela, que vamos a construir la república. No los queremos delante de nosotros, pero tampoco se queden atrás. Acompáñenos en esta gesta de la mujer venezolana por el rescate de la república. Finalmente, voy a hacer votos, amigos, colegas diputados, para decir: ojalá, pido a Dios, pido al Espíritu Santo y pido a todos los presentes, ojalá mañana todos juntos, en verdadera unidad, podamos gritar: Venezuela, muy buenas tardes. Gracias a la diputada Dinora Hernández por su intervención. Y a continuación tiene la palabra la diputada Melba Paredes. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes, señor presidente. Junta directiva, colegas parlamentarios, a toda la prensa que hoy nos acompaña y especialmente a todas estas invitadas mujeres que tienen todo un tema importante en lo que es la lucha por los derechos humanos. Quiero agradecer la presencia de una invitada de honor como es la doctora Dicia Castillo, empoderada, una mujer empoderada, y eso es lo que queremos nosotros para Venezuela, para la mujer venezolana. Quiero unir mi voz porque este discurso que hicimos, pues la doctora Dicia se ha paseado por todas las estadísticas y por todo el tema del empoderamiento de la mujer y los logros. Pero quiero unir mi voz a todas aquellas voces que luchan por cerrar la brecha de la desigualdad que existe, todavía una brecha bien alta, por cierto, bien grande, en el derecho de la mujer y el hombre, en la igualdad de derechos. Quiero unir mi voz a esas voces que luchan por aniquilar ese porcentaje tan alto que existe todavía en la discriminación de la mujer y la falta de oportunidades para ella. Las mujeres en el mundo entero estamos alzando la voz, lo hemos visto, para dejar de lado el silencio y la indiferencia en un tema tan delicado como es la violencia de la mujer y la familia. Es el momento
de pedirle y exigirle a todos los gobiernos del mundo que cumplan su promesa. Que cumplan su promesa y que defiendan los derechos humanos y que respeten los convenios internacionales en la protección de la defensa de los derechos humanos. Y en el caso de Venezuela es una proclama de libertad en este grave desastre humanitario que estamos viviendo. Nosotros vemos los cambios y creemos que es posible. Y lo vemos cuando en el mundo entero, en un hecho inédito, hemos visto cómo sus parlamentos se han llenado de mujeres. No es suficiente, no es igualitario, no es paritario, pero son logros que hemos alcanzado. Y nosotros tenemos la obligación moral de hacer leyes y políticas que podamos nosotros cumplir para abonar este terreno del cambio del país que estamos necesitando. Incorporar a la mujer en todos los escenarios posibles de lucha, en todos los escenarios donde nosotros nos desarrollemos, con todos los recursos posibles para incorporarla a la vida pública. La mujer hoy es un ejemplo de trabajo, de esfuerzo, de entrega, de sacrificio. La mujer venezolana no solamente ha conquistado cargos de poder, también ha conquistado cargos políticos. Ha tomado decisiones, valga la redundancia, toma decisiones importantes para la vida política. Participa activamente como sociedad civil. Hemos alcanzado logros, pero no es pero no es suficiente. Necesitamos unirnos todas las parlamentarias y los parlamentarios para nosotros generar esas leyes que el pueblo de Venezuela, cuando nosotros en esa campaña a la Asamblea Nacional le dijimos que íbamos a darle un cambio a Venezuela y que esa madre que hoy hace una cola interminable, que no consigue los alimentos y los medicamentos, que ella nos decía, yo lo que quiero es que haya prosperidad, que haya oportunidad, que haya futuro, pues hoy ha visto cómo todos sus hijos se tienen que ir del país. O peor aún, hablar de la trata de blancas es una realidad lamentable en Venezuela. Sobre todo en las fronteras vemos, y no es por dinero, es por comida. Niñas de 13 años que tienen que trabajar vendiendo su cuerpo a esa edad para conseguir alimentos. Nosotros debemos unirnos para luchar en contra de una atrocidad como esta, que esta está creciendo, y unirnos para evitar y para bajar los índices que hay de embarazo precoz en Venezuela, que nos pone de segundo lugar en Latinoamérica. Es el segundo país con más embarazos precoces que existe. Mire, como mujer les digo la dura realidad que vivimos las madres y que las políticas todavía no terminan de ser suficientes para el empoderamiento de la mujer. Y aquí quiero hablarles de algo más importante aún, que es lo que puede llevar a un cambio y la transformación, que es la educación. Nosotros debemos invertir todos los recursos posibles para educar a nuestras hijas. Y quiero terminar diciéndole lo siguiente. Este fue quien fuera subsecretario de las Naciones Unidas en una oportunidad cuando le preguntaron de cómo se podía cambiar al mundo. Y él dijo lo siguiente. Bien, con estas palabras de la diputada Melba Paredes, nosotros vamos a hacer un alto en lo que es esta sesión, en el primer punto del orden del día. Vamos a hacer un corte y los vamos a invitar a estar bien pendientes porque vamos a llevarles más información desde acá, desde la Asamblea Nacional, desde Caracas, Venezuela, Manuel Fajardo.